Día de la Liberación, así calificó Donald Trump el próximo 2 de abril, fecha en que entrarán previsiblemente en vigor las tarifas permanentes del 25% a todos los automóviles fabricados fuera de Estados Unidos y que lleguen importados al país. El presidente estadounidense hizo este miércoles pública esta medida y firmó el correspondiente decreto que ahonda la guerra comercial puesta en marcha desde su retorno a la Casa Blanca. Sin embargo, los aranceles no afectarán de momento a las autopartes fabricadas en México y Canadá y que son importadas por Estados Unidos. El objetivo expreso de Trump es conseguir ingresos adicionales que le permitan cumplir su promesa electoral de reducción de impuestos y revitalizar la industria automotriz de la primera economía del planeta. De hecho, el mandatario acompañó el anuncio de los aranceles con una invitación a fabricantes de automóviles extranjeros a producir dentro de Estados Unidos. Escuchemos sus palabras. Cobraremos un arancel del 25%, pero no para quien fabrique en Estados Unidos. Eso significa que a muchas empresas extranjeras de autos les irá muy bien, porque ya construyeron aquí su planta, y como no rinden al máximo, podrán ampliarlas de forma barata y rápida. Y para analizar este nuevo giro de tuerca de la guerra comercial de Donald Trump, conectamos con el periodista Gerard Falleda, que está en Bruselas, y con el analista económico y colega de la Deutsche Welle, Ezequiel Daray, que está en Múnich. ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Ezequiel, arrancamos contigo. Trump ha anunciado varias medidas proteccionistas desde su retorno a la Casa Blanca. Sin embargo, esta parece diferente. ¿Cuál es la dimensión económica de estos aranceles permanentes del 25% a autos importados? Bueno, Andreu, la dimensión económica final es difícil de medir y una primera medida la estamos viendo en cómo está reaccionando el mercado, en donde las empresas, las principales empresas, las que más están perdiendo valor de capitalización bursátil son las estadounidenses, las tres grandes de Detroit, porque no queda todavía absolutamente claro si van a estar incluidos también las autopartes de aquellos vehículos que se fabriquen en los Estados Unidos. Por ejemplo, los vehículos que estén incluidos en el TMEC no van a pagar aranceles en cuanto a las autopartes o a los componentes que tengan producidos en los Estados Unidos, pero sí a los importados. Es decir, si tenemos en cuenta que la mitad de los automóviles que se venden en los Estados Unidos se importan, esto va a producir un incremento de precios, o podría producir un incremento de precios, y también incluso en los que se fabrican en los Estados Unidos por el costo de las autopartes. Hay cálculos que estiman que un arancel del 25%, por ejemplo, quitaría absolutamente todo el margen de rentabilidad que tienen las tres grandes de Detroit. Es decir, si no trasladan el total o una parte de estos aranceles a precios, no tendrían rentabilidad, algo que no va a ocurrir, con lo cual va a haber seguramente un traslado a precios. ¿De cuánto? Lo decidirá el mercado, porque bueno, obviamente no es infinito. Y aquí hay, me parece, una idea de Trump de ir reemplazando impuestos internos por aranceles, con el argumento falaz, para el que lo quiera creer, de que esto lo pagan los extranjeros. En realidad los aranceles son un impuesto que van a pagar los estadounidenses, que tal vez paguen menos impuestos internos, pero van a comprar automóviles más caros. Luego andaremos en el efecto en los precios del mercado interno estadounidense, pero bueno, está claro que estas medidas pueden tener un efecto de tiro en el pie a la economía estadounidense. Gerard, una de las economías más afectadas, aparte de la estadounidense, será la europea a todas luces. ¿Cuál ha sido la reacción por parte de la Comisión Europea a estos aranceles y también de los principales gobiernos nacionales de la Unión Europea? Sí, o sea, al principio no se esperaban, digamos, o sea, tenían un plan preparado, la Comisión decía, para afrontar todo lo que pudiese venir de la administración Trump, pero no se esperaban quizás esta agresividad. Y más allá de esto siempre repiten lo mismo, ¿no? Que Bruselas va a pagar y la Unión Europea parece que hay unanimidad para devolver con contramedidas, digamos, a Trump. Es decir, ojo por ojo, diente por diente, y todo lo que suba de aranceles Trump nosotros también lo vamos a subir. Parece que hay unanimidad en esto, o sea que no siempre pasa en la Unión Europea, parece que hay unanimidad, además es competencia directa de Bruselas, por lo tanto
son medidas que se toman bastante deprisa, no tiene que pasar por los Estados miembros, no puede haber tampoco división entre Estados porque no pasa por ellos, ni tampoco por el Parlamento, que tenemos que recordar que hay muchas fuerzas de extrema derecha, está muy fragmentado. Por lo tanto, Bruselas lo tiene bien, digamos, para reaccionar rápido y con mano dura. También hay otra sorpresa, digamos, por parte de gobiernos de la extrema derecha. El más claro es el de Meloni, ¿no?, que tenía que ser, en teoría, el nexo de unión entre la Unión Europea y Trump, pero estamos viendo que incluso a Meloni le está sobrepasando, digamos, la agresividad de Trump con la Unión Europea, y Meloni también cierra filas, digamos, con el resto de gobiernos y parece, al menos ahora, que hay unanimidad en esto, una respuesta fuerte, y a partir de aquí pues vamos a ver qué pasa. Unanimidad como reacción a los aranceles anunciados por Donald Trump, un titular poco usual en la política de la Unión Europea. Ezequiel, la principal economía europea es Alemania, una economía que viene golpeada. ¿Qué consecuencias podría tener estos aranceles para la industria automotriz alemana, que sabemos que es clave, que ya viene muy golpeada por el fin de la llegada del gas ruso, y para una economía que acumula 2 años consecutivos en recesión? Me refiero a la economía alemana. Esto le va a pegar, obviamente, como le pega a todas las automotrices. Yo creo que le pega más a las estadounidenses porque las estadounidenses tienen su gran mercado en Estados Unidos. Para empresas como Volkswagen, por ejemplo, Estados Unidos es el 15% de su mercado, y esto en principio les quita rentabilidad. ¿Cómo pueden recuperar esta rentabilidad? Bueno, todo lo que puedan o la capacidad que tengan de trasladar a precios, como decíamos, estos incrementos, y de buscar mercados sustitutivos, porque obviamente si se empiezan a cerrar la puerta de los Estados Unidos, tendrá que explorar otros acuerdos, de los que seguramente hablaremos, y aquí también empieza a jugar fuerte China, un mercado al que Europa le ha respondido con aranceles a los autos eléctricos, y un mercado que es muy sensible para Alemania, porque 1/3 de las ventas de los autos de las empresas alemanas se produce en China, con lo cual en una potencial guerra comercial con Estados Unidos y con China, la industria automotriz alemana, que ya está en graves problemas, podría tener aún mayores problemas. Y un ejemplo para ver cómo todo este mundo no está tan simplificado como lo dice Trump. Por ejemplo, Volkswagen ha decidido un gran cambio de estrategia, dedicarse a los autos eléctricos. Va a producir 2 autos eléctricos de valor asequible en España, y ha tomado la decisión histórica de mudar el Golf. El Golf es el vehículo por excelencia, es la línea de bandera de Volkswagen. No se va a hacer más en la planta de Wolfsburg, en la planta icónica de Volkswagen, salvo el Golf eléctrico, y toda esa producción para todo el mundo se muda a México. Esta es una decisión que se toma a larguísimo plazo, no es una decisión que se tomó ayer ni por esta medida de Trump. Entonces, todo este plan de Volkswagen de mudar el Golf a México, y obviamente 1/4 de esos Golf seguramente vayan a los Estados Unidos, bueno, van a estar duramente afectados, porque no es todo que, bueno, si ahora hay aranceles aquí, entonces mudamos la producción allá. Las cadenas de suministro son muy complejas y las decisiones se toman a muchos años vista, con lo cual en el corto plazo esto es un gran problema para todos. Alemania, una economía muy dependiente del comercio exterior, de las exportaciones, y que ahora intenta resituarse en este tablero global marcado por las amenazas proteccionistas. Gerard, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha lamentado los aranceles de Trump, que ha calificado de malos para todas las partes. Sin embargo, no cierra la puerta a una posible solución negociada con Washington. ¿Cuál crees que podría ser la oferta de Bruselas para eliminar estos aranceles, o al menos para reducirlos? Sí, claro, es lo que decíamos de que Bruselas ve, digamos, también hay unanimidad que los aranceles no son buenos para nadie, al menos en la Unión Europea, ¿no? Y entonces la estrategia de la Comisión es siempre la misma, o sea, aplicar el ojo por ojo
y aguantar hasta el final. O sea, hasta que Trump no firma o no entran en vigor los aranceles, nosotros no los aplicamos. Pero sí que quieren hacer esto, digamos, con mano dura, porque si no se presentan a negociar con ninguna contrapartida. Entonces, a partir de aquí, en teoría, tienen que empezar las negociaciones y lo que baje, lo que dice Bruselas, al menos en charlas más informales o por donde se dirigen, nos dicen a los periodistas, es esto, o sea, todo lo que baje Trump lo vamos a bajar nosotros, pero si lo sube también lo vamos a subir. O sea que al final es intentar igualar los aranceles que ponga Trump por arriba o por abajo. Y esta siempre es la opción de Bruselas y por eso siempre espera hasta el último momento. De hecho, ha retardado la entrada en vigor de unos cuantos aranceles, de una parte de los aranceles que anunció hace 2 semanas, para precisamente eso, ¿no? Para que el comisario de Comercio, Šefčovič, se fuera a Washington también a negociar los aranceles, y siempre es lo mismo, intentar hasta el último momento tener la esperanza, aunque cada vez es más pequeña, que Trump recapacite. También hay otra cosa que es nueva en Bruselas, o hay más intención, que dicen, ayer nos decía también una fuente comunitaria que Trump le tiene manía a la Unión Europea y que ellos lo tienen claro esto. O sea, que políticamente hay una intención de ir en contra de la Unión Europea y que incluso ni acepta que existe esta, digamos, organización, ¿no? Que siempre se refiere a Alemania, a Francia, pero como unión no la quiere aceptar. Y entonces, sabiendo esto, ellos parten de esta base y dicen, bueno, nosotros también vamos a atacar políticamente. Por eso atacan a sectores que en teoría afectan sobre todo a zonas donde hay un voto republicano muy fuerte, o a sectores icónicos de los Estados Unidos, por ejemplo, pues los Levis, el Bourbon, todas estas cosas, para intentar que esto también tenga repercusión política contra Trump en Estados Unidos, e incluso que miembros de su propio partido le reprochen esto, ¿no? Que esté dentro de esta guerra arancelaria. O sea, la Unión Europea también está aprendiendo, yo creo, a aprovechar mejor sus armas. En todo caso, vemos una estrategia más... Sí, dime, Ezequiel, dime. Una respuesta inteligente de la Unión Europea, si esto ayudara, podría ser, bueno, quitamos nosotros los aranceles a la industria automotriz estadounidense, porque los aranceles que Europa le aplica a la industria automotriz estadounidense no tienen el menor sentido. Los autos estadounidenses que Trump dice Europa no compra, no los va a comprar ni aunque no tengan aranceles, porque son autos desarrollados para otro mercado, los mercados son muy diferentes, las necesidades de los consumidores son muy diferentes, y los autos estadounidenses o de empresas estadounidenses que se venden en Europa se desarrollan y se fabrican en Europa porque a las empresas estadounidenses les conviene hacerlo. Es decir, si Europa se abriera al comercio de la industria automotriz estadounidense, la situación no cambiaría, y esto tal vez podría ser una forma de negociación con Trump, porque la locación de determinados productos no es tan fácil como se menciona, como dice Trump, o no se decide por un arancel, se decide por un montón de otras alternativas, y porque los mercados son muy diferentes, las necesidades de los consumidores son muy diferentes, y hasta las normas de homologación de un auto en Europa o en los Estados Unidos son absolutamente distintas. Una estrategia que sería bastante más arriesgada que la estrategia conservadora que está aplicando Bruselas respecto a estos ataques comerciales por parte de Trump. Y me gustaría volver a preguntarte, Ezequiel, sobre el tema de los intereses de los consumidores, porque el tecnomagnate aliado de Trump y jefe de la marca de los autos eléctricos Tesla, Elon Musk, considera que esta medida de los aranceles aumentará el costo de producción de su empresa. Teniendo en cuenta, como decías antes, que Estados Unidos importa aproximadamente la mitad de los autos que consume, ¿qué impacto podría tener los aranceles para los precios finales en el mercado estadounidense y para sus propios consumidores? Bueno, para los propios consumidores va a ser malo porque, a ver, aparentemente Trump, vamos a ver qué termina de anunciar el 2 de abril cuando se anuncie el Día de la Liberación o el anuncio de aranceles masivos, no solamente a la industria automotriz. Pero aparentemente el plan es ese, es usar esta recaudación para reducir impuestos internos, o sea, reemplazar un impuesto por otro. Y digo impuesto porque los aranceles son un impuesto, es decir, el impacto que va a tener en los consumidores estadounidenses es que
a partir del 2 de abril, cuando vayan al concesionario, el vehículo va a costar más caro. ¿Cuánto más caro? Dependerá de qué margen tenga cada empresa para absorberlo, pero como va a ser masivo, no es que, el japonés va a ser más barato que, o va a aumentar menos que el alemán o que el estadounidense. Va a ser un salto en los precios en todos. Esto no significa que vaya a provocar inflación. La inflación es la pérdida del poder adquisitivo del dinero contra todos los bienes y servicios, pero sí va a producir un gran aumento en el valor de los vehículos, una caída en la demanda, porque los vehículos ya no van a ser accesibles para todo el mundo, y tal vez un reemplazo de consumo, porque esto cambia los precios relativos, aumenta los precios de los vehículos y podría tener impacto en otros precios. Por eso estamos viendo caídas en todas las empresas automotrices. Hoy cayeron las asiáticas, cayeron las estadounidenses, cayeron las europeas, estoy hablando en valor de mercado, porque en principio esto le lleva la rentabilidad de todas a cero. ¿Cuánto puedan tener de rentabilidad ahora? Bueno, va a depender de qué margen tenga para aumentar los precios. Ezequiel, otro de los objetivos expresos de Trump con estos aranceles es la reindustrialización de Estados Unidos, aparte de poder cumplir con su promesa de bajar impuestos. ¿Crees que realmente esta estrategia proteccionista puede tener éxito para reindustrializar una economía como la estadounidense en una economía tan globalizada como la actual? No conozco a nadie que haya reindustrializado o industrializado un país con proteccionismo. El proteccionismo puede ser una medida que se anuncia cuando hay una industria incipiente y uno la quiere desarrollar y protegerla del resto del mundo por un tiempo determinado, pero el proteccionismo básicamente afecta a los consumidores. Con lo cual, de esta manera, no creo que lo logre. Y lo único que va a lograr es incertidumbre. Hay una palabra que en economía y que para los mercados es pésima, y es la incertidumbre. Las empresas, los inversores, los agentes económicos, todos nosotros nos podemos adaptar a un escenario bueno o a un escenario malo. Ahora, a un escenario incierto es muy difícil porque, como te digo, todas estas inversiones se deciden con muchísimo tiempo. Entonces, poner un arancel, más con todas las idas y contramarchas que ha tenido Trump en el tema aranceles, desde, ¿cuánto lleva? 2 meses en la Casa Blanca. Bueno, todo esto le mete muchísimo ruido a la economía. Los ruidos son muy malos para las inversiones, muy malos para el mercado, y esto puede llevar a que si China se mueve inteligentemente, que ya lo está haciendo en el sur global, vamos a ver qué pasa con Europa. Todo este papel que tenía en el comercio integrado Estados Unidos lo podría tomar China. O sea, Europa podría tener mejores relaciones con China, el Mercosur podría tener mejores relaciones con China si Estados Unidos sigue con esta política de lo que no se hace acá no entra o entra más caro. Pero como te digo, estas cosas llevan mucho tiempo. En el corto plazo esto significa precios más altos, incertidumbre, caída en el valor de las empresas. Esto es malo para todos, principalmente para los Estados Unidos. Sí, desde luego podríamos poner muchos adjetivos a la política de Donald Trump, pero desde luego no podemos decir que sea una política previsible. Gerard, Ezequiel ya estaba hablando de las posibles alternativas que tendría la Unión Europea. Si el conflicto arancelario y comercial se agrava con Estados Unidos en la industria automotriz, pero también en otros sectores económicos, ¿cuáles crees que podrían ser los mercados alternativos que baraja la Comisión Europea para sustituir al estadounidense? Sí, o sea, Ezequiel ya señalaba otra vez la China, ¿no? Pero sí que ya lo hicieron en el primer mandato de Trump y todo el mundo miró, bueno, la Unión Europea y la mayoría de los estados, digamos, con entusiasmo a la China y no ha acabado de funcionar. Y ahora para la Unión Europea la China es un rival sistémico, lo tiene así de cualificado, y hay muchos países que están en contra de incrementar los lazos, digamos, comerciales con la China. Al revés, los quieren reducir. También hay una guerra arancelaria entre la China y la Unión Europea, y los únicos países, digamos, que están interesados en que las relaciones de la China aumenten, sobre todo son Alemania, que exporta muchos coches a la China, y después España y otros países, digamos, como economías más pequeñas, pero España también, porque también recibe muchas inversiones también en el sector automovilístico en
por ejemplo, en fábricas en Barcelona o en Zaragoza, ¿no? Pero el tema es que la Unión Europea ahora no sabe mucho dónde mirar, porque por un lado tiene Estados Unidos que le está abandonando y por el otro lado que parecía que podía ser una alternativa a estar a China, que no ha funcionado, no acaba de funcionar y además parece más una amenaza que no un socio fiable. Entonces está mirando a otros lugares con menos entusiasmo que hizo en el primer mandato de Trump. Por ejemplo, el primer viaje que hizo von der Leyen fue a la India. Eso sí que es un primer paso más sorprendente, digamos, porque nunca se le había dado esta importancia a la India como socio comercial. Vamos a ver hasta qué punto, digamos, eso puede compensar la guerra comercial con Estados Unidos y con la China. También el abandono de Rusia, que nos hemos olvidado, pero también hace 3 años, digamos, que también perdió un socio, digamos, importante, sobre todo energéticamente. Y también se ha mirado a Mercosur, ¿no? Y por eso también se firmó el pacto a finales de año, también con vistas a lo que podía pasar. Con Mercosur, pues al final es lo mismo, intentar ampliar los socios que tiene la Unión Europea acceso y al menos si no son más fiables, que parece que sí que son más fiables que Trump, que Putin o que Xi Jinping, al menos diversificarlos, ¿no? Pero digamos que las opciones de la Unión Europea son limitadas y se encuentra en un momento muy difícil porque se encuentra en medio de una guerra comercial y todo el mundo lo está apretando. O sea, no tiene ni Estados Unidos, ni a China, ni a Rusia, que habían sido últimamente pues, sus aliados comerciales principales. O sea, que las opciones son pocas, pero la India y Mercosur, digamos que son las opciones que está explorando con más entusiasmo. Has mencionado el Mercosur, aprovechando que Ezequiel viene de Argentina, me gustaría preguntarle a él, a ti, Ezequiel, si crees que esta agresividad comercial de Trump podría poner en práctica más rápido ese tratado de libre comercio firmado entre la Unión Europea y Mercosur, que sabemos que ha generado muchas resistencias dentro de la Unión Europea, especialmente en países como Francia. Ojalá, porque creo que es necesario para todos. No va a ser, Europa no va a sustituir a Estados Unidos con el Mercosur, ni mucho menos, pero puede ser una buena alternativa en cuanto a la importación de energía, por ejemplo, que Europa desesperadamente necesita con las energías renovables que podría aportar el Mercosur, también con el tema del agro. Pero bueno, como dices, Francia es un gran opositor. Veremos qué se termina de resolver y veremos el poder que tiene Alemania también para imponer su voto, porque Alemania es un férreo defensor de este tratado con el Mercosur, lo necesita desesperadamente, como también, como decía Gerard, de las relaciones con China, que también son absolutamente necesarias. Y también hay otra alternativa para Europa que tendría que explorar y que es mucho más simple, que es el comercio intra-Europa, que está absolutamente infravalorado, infrautilizado, porque el mercado común son 27 países con normas absolutamente distintas, lo veíamos con el tema de las armas, lo decía Boris Pistorius, un arma homologada en un país no es homologada en el otro. Y estamos hablando de un mercado de 400 millones de personas que tienen un ingreso per cápita 4 veces superior al de China, con lo cual un mercado fluido intra-Europa podría hacer crecer el comercio enormemente. Y bueno, la respuesta es esta. Si Estados Unidos empieza a cerrar sus puertas, hay que comerciar con todo el mundo y hay que empezar a sentarse también con China. La relación con China, la de ver a China como un rival, fue también una especie de seguidismo hacia la política que tenía Estados Unidos. La política de Estados Unidos y China tiene otra lógica, pero yo creo que para Europa China es un socio comercial más que potable, sobre todo porque ellos tienen reglas mucho más claras, miran mucho más el largo plazo y están pensando en comerciar. La respuesta, el Mercosur no va a ser la solución, pero es una herramienta muy necesaria. Europa se tiene que abrir a todo el mundo porque es la única forma de sobrevivir siendo un bloque que depende mucho del comercio exterior, que tiene un superávit de 3 puntos del producto con el resto del mundo porque básicamente vive de exportar bienes y servicios.
Donald Trump anuncia aranceles del 25% a todos los autos importados del resto del mundo, una decisión que anuncia como el día de la liberación para su país, pero que el resto del mundo interpreta como una agresión comercial. Hemos conversado este tema con nuestro colega Gerard Falleda en Bruselas y con el analista económico, también colega de Deutsche Welle, Ezequiel Garay desde Múnich. Les agradezco sus análisis y seguro que tendremos futuras ocasiones para seguir conversando esta situación. Sí, muchas gracias a vosotros. Gracias, saludos.